Para el día 22 de gestación, cuando un embrión humano apenas tiene el tamaño de una semilla de sésamo, ocurre algo, la verdad, absolutamente asombroso. Sí, empieza a latir. Exacto. Su corazón ya está latiendo. Y para el día 24, o sea, un par de días después, ese corazón rudimentario ya está bombeando sangre. De manera superactiva, además, en un circuito cerrado. Sí, digo, en poco más de 3 semanas, la maquinaria de soporte vital más compleja que tenemos ya está operando a toda marcha. Les damos la bienvenida a este análisis a fondo. Yo soy su anfitrión y estoy, la verdad, muy emocionado por el tema de hoy. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un ritmo de construcción biológica que pues desafía por completo la intuición. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, nuestra misión de hoy es sumergirnos en los detalles de un texto médico fascinante. Es el capítulo 2, sobre embriología y anatomía del desarrollo. Que suene muy denso, pero la verdad es apasionante. El sistema cardiovascular tiene que ser el primero de todos los sistemas en formarse por una cuestión puramente matemática. ¿Matemática? O sea, por el tamaño, ¿no? Exacto. Durante los primeros días, el embrión es tan pequeño que sobrevive por simple difusión. Los nutrientes entran directo a sus células. Ajá. Pero en cuanto crece más allá de unos milímetros, esa difusión pasiva pues ya no alcanza a llegar al centro. Claro, el núcleo se queda sin comida. Y sin oxígeno. Si no se instala una red de transporte inmediatamente, el tejido central, o sea, literalmente se asfixia y muere. ¡Wow! Y precisamente esa red de transporte, digamos, esa plomería humana, es lo que vamos a explorar hoy. Me encanta la analogía de la plomería. Es que es tal cual. Queremos entender cómo el cuerpo construye, no sé, cientos de kilómetros de tuberías en semanas. Y cómo los pequeños errores en ese plan original nos dejan con anatomías súper raras cuando somos adultos. Anomalías que a veces son inofensivas, pero otras veces son peligrosísimas, porque al final del día el corazón es solo una bomba mecánica. Y pues no puedes encender una bomba de alta presión si no tienes instalados los tubos primero. Es un proceso de ingeniería brutal. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la lectura detalla dos estrategias celulares diferentes. La primera es la vasculogénesis. Sí, la creación desde cero. Exacto. Hace cuenta que vamos a construir una ciudad. La vasculogénesis sería como llegar a un terreno completamente baldío, ver el plano y empezar a enterrar las tuberías matrices de agua antes de hacer una sola casa. Es una súper buena forma de verlo. El cuerpo toma unas células precursoras llamadas angioblastos y las obliga a formar los primeros tubos. De la nada. De la nada. Pero lo fascinante aquí, y lo que rompe muchos paradigmas, es que estas primeras tuberías ya saben qué son, mucho antes de que fluya una sola gota de sangre. O sea, la presión del agua no es lo que define el tubo. Para nada. Su identidad está programada a nivel genético. El cuerpo usa señales químicas como si fueran capatazas de obra. Hay un factor de crecimiento llamado VEGF. VEGF. Ok. Exacto. Ese factor activa un marcador genético específico que se llama FB2 y le da una orden inquebrantable a ciertas células. Les dice, tú vas a ser una arteria y vas a soportar alta presión. ¡Wow! Ya vienen con la etiqueta de arteria. Ajá. Y al mismo tiempo, otras células reciben la orden de activar el marcador EFB4. Que supongo que son las venas. Exactamente. Las condena a ser venas diseñadas para baja presión. O sea, el destino ya está sellado. Pero volviendo a la analogía de la ciudad, una vez que tienes las avenidas principales, pues la ciudad empieza a crecer, ¿no? Claro, se hacen vecindarios nuevos. Y esas casas nuevas exigen agua. Ahí es donde entra el segundo mecanismo que menciona el texto, la angiogénesis. Ya no es crear tubos de la nada. No, ya no. Ahora es obligar a las tuberías que ya tienes a que saquen nuevas ramas. Como conectar la colonia nueva a la red principal. Exacto. Pero la angiogénesis es un mecanismo impulsado por pura desesperación celular. ¿Desesperación? Suena dramático. Es que lo es. Ocurre por la hipoxia, o sea, la falta severa de oxígeno. Cuando un tejido nuevo crece y se aleja de la sangre, empieza a ahogarse. Pobre tejido. Y entonces grita por ayuda, libera una alarma química que viaja a los vasos más cercanos. Las células de esos vasos perciben la alarma y literalmente empiezan a brotar. Se estiran y forman un tubo nuevo hacia donde está el grito de auxilio.
O sea, no es un plan maestro, es un equipo de rescate abriéndose paso. Es un equipo de rescate, sí, y lo más loco es que esto no pasa solo en embriones. A ver, ¿cómo? Nosotros lo hacemos ahorita. Ocurre toda la vida. Si te haces una herida o si un tejido sufre de isquemia, el cuerpo adulto reactiva esta misma maquinaria embrionaria para cultivar caminos nuevos y salvar la zona. ¡Qué locura! O sea, somos ciudades en constante expansión. Pero, a ver, el reto gigante es conectar todo este caos de tubos al corazón. Ahí es donde se pone complicada la arquitectura. Demasiado. El texto explica que para conectar el corazón con el cuerpo, el embrión desarrolla 6 pares de arcos aórticos en el cuello. Sí, imagínate el corazón primitivo. De la parte de arriba salen 6 pares de mangueras curvas, simétricas, rodeando la garganta y conectándose atrás. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es súper contraintuitivo. El cuerpo construye los 6 pares y luego empieza a demolerlos. Sí, casi de inmediato. O sea, el primer par desaparece, el segundo se atrofia, el quinto en humanos a veces ni se forma. Al final solo nos quedamos con el 3, el 4 y el 6. El 3 forma las carótidas para la cabeza, el 4 es nuestro arco aórtico adulto y el 6, pues, las pulmonares. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué es tan ineficiente? ¿Por qué gastar energía en construir 6 andamios si vas a destruir la mitad luego? ¿Por qué no hacer solo 3 y ya? Pues la respuesta está en nuestro pasado evolutivo. Este plano no se diseñó en una hoja en blanco. Es como código reciclado. Tal cual, en un pez, por ejemplo, esos mismos 6 pares se desarrollan y se quedan toda su vida porque alimentan las branquias para respirar bajo el agua. ¡Órale! O sea, somos peces modificados. Evolutivamente, sí, ya no tenemos branquias, pero heredamos el plano base. Y en nosotros, esas estructuras temporales sirven de andamios físicos. Ah, ya. Guían a los nervios y músculos del cuello para que sepan por dónde acomodarse antes de que el andamio se desmantele. Claro, como cuando pones obra falsa de madera para sostener un arco de piedra. Quitas la madera cuando la piedra ya se sostiene sola. Exacto, es una excelente comparación. Pero leyendo sobre esta demolición, pues es obvio que a veces las cosas salen mal. El texto menciona variaciones anatómicas, como el famoso arco bovino. Sí, que el nombre asusta, ¿no? Totalmente. ¿Suena a que tienes corazón de vaca o algo así? Pues fíjate que es un nombre engañoso y es súper común. O sea, hasta un 30% de la población camina por ahí con un arco bovino y ni enterados. ¡30%! Es muchísima gente. ¿Y qué es exactamente? Normalmente, de tu arco aórtico salen 3 ramas separadas hacia los brazos y la cabeza. En el arco bovino, la arteria carótida izquierda, que va al cerebro, en lugar de salir sola, nace pegada al tronco brachiocefálico. O sea, se fusionan 2 salidas en una sola. Exacto, comparten la misma intersección en la autopista. Pero si tanta gente lo tiene, supongo que la sangre fluye bien y no pasa nada en el día a día. En el día a día, nada. El peligro es en el quirófano. Uy, claro. Imagina un cirujano que asume que el paciente tiene anatomía de libro. Si no revisa bien los estudios, podría cortar o pinzar el vaso equivocado por accidente. Y le causas daño cerebral al paciente. ¡Qué miedo! Totalmente. Pero bueno, hay otros errores en este andamiaje que sí causan estragos todos los días. Y este me pareció aterrador, la disfagia lusoria. Uf, sí. Esa anomalía es fascinante mecánicamente hablando. A ver, explícala porque está de terror. Ocurre cuando la arteria subclavia derecha, que lleva mucha sangre al brazo derecho, se forma de los restos equivocados de esos arcos originales. Ajá. En lugar de nacer enfrente y viajar directo al brazo, nace en la parte de atrás de la aorta, y para llegar al brazo derecho tiene que cruzar todo el pecho de izquierda a derecha. Y el problema es por donde cruza. Exacto. Pasa directamente por detrás del esófago. Y el esófago, para quienes nos escuchan, pues es un tubo súper blando. Es por donde pasa la comida. Exactamente. Entonces, esta arteria rígida, latiendo fuerte, aplasta el esófago contra la tráquea que está enfrente. ¡Ay, no! Cada que la persona intenta tragar comida sólida, el esófago intenta expandirse, pero choca con la pared de la arteria. Sienten que se asfixian. Sienten que la comida se les atora en el pecho. Es un problema 100% mecánico, un cable cruzado por donde no debía. Literalmente una tubería gigante aplastando el ducto de la comida. Digo, ¿qué diseño tan frágil? Sí,
Y eso nos lleva al siguiente gran reto logístico, porque los órganos no se quedan quietos, migran. Sí, los órganos nómadas. Y el caso de los riñones es el más dramático. El viaje de los riñones, o metanéfros en el embrión, es una escalada increíble. Se empiezan a formar súper abajo, en la pelvis. Muy lejos de donde terminan. Muy lejos. Su destino final es arriba, en el abdomen, debajo de las costillas. Tienen que escalar toda la pared abdominal. El texto dice que es como si fueran alpinistas, ¿no? Ándale, como alpinistas. En la 7ª semana van subiendo y necesitan sangre todo el tiempo. Entonces, desarrollan un vaso sanguíneo, se conectan a la aorta más arriba y luego sueltan el de abajo que los anclaba. Van cambiando de enchufe mientras suben. Exacto. Requiere una sincronización perfecta. Pero como todo, hay accidentes. Y aquí entra el riñón en herradura. Sí. A veces, cuando están todavía atrapados en la pelvis, los riñones chocan en la parte de abajo y se fusionan. Forman una especie de letra U gigante. Y como están pegados, son más pesados. Y al intentar subir, Chocan. Se enganchan debajo de la arteria mesentérica inferior, que es un tubo gigante que no se mueve. Una tubería masiva para los intestinos, sí. El riñón choca y no puede subir más. Se queda atorado en el bajo abdomen para siempre. Y como su viaje se interrumpió, nunca suelta sus arterias temporales. se queda con un montón de enchufes puestos. Sí, múltiples arterias desordenadas saliendo por todos lados. Para un cirujano, operar eso es una pesadilla. Me imagino. Pero hablando de arterias que se niegan a desaparecer, creo que el misterio de la arteria ciática fue lo que más me voló la cabeza. Es un caso impactante, sin duda. Vamos a hablar de las piernas. ¿Cómo se construye el flujo ahí? Cuando apenas están saliendo los brotes de las piernas en el embrión, el primer vaso que baja para nutrirlos es la arteria ciática. Que va por la parte de atrás, ¿verdad? Ajá, por atrás pegadita al nervio ciático. Por un buen rato es la única fuente de vida de toda la pierna. Pero luego el cuerpo dice, esta ruta no me gusta. Y hace una nueva. Se da cuenta de que no es la ruta óptima y empieza a construir una autopista mucho más grande y directa por enfrente, la arteria femoral. O sea, construye una supercarretera nueva y abandona la vieja carretera rural. ¿Pero por qué no hizo la femoral desde el principio? Por geometría. Al principio, la parte de atrás de la pierna crece más rápido y es el camino más fácil. Pero cuando la pierna se alarga y gira, la parte de enfrente se vuelve más eficiente. Ya veo. Entonces, cuando la femoral ya está lista, manda la orden de demoler la arteria ciática original. Normalmente se hace un hilito casi invisible. Pero, como siempre, el correo falla. En el 0.05% de la gente, esta arteria no recibe la orden de borrarse. Y se queda como una arteria ciática persistente. Y el problema de esto es gravísimo. ¿Por dónde pasa, no? ¿Por dónde pasa? Baja directo por los glúteos, peligrosamente cerca de la piel, debajo de la grasita. Y las arterias principales, por diseño, deberían estar súper enterradas y protegidas por la presión. Exacto, pegadas al hueso. Entonces, si tienes esta arteria viva en los glúteos, literalmente te estás sentando encima de tu suministro principal de sangre. Múltiples veces al día. Toda tu vida. Estás aplastando una tubería de alta presión contra una silla. Qué doloroso, ¿no? Y súper peligroso. La pared de la arteria no aguanta ese microtrauma constante. Se van rompiendo sus fibras, la pared cede y se forma un aneurisma. Se infla como un globo en la pompa. Y es súper frágil. Casi el 48% de los pacientes con esta anomalía van a desarrollar aneurismas que pueden estallar o soltar coágulos mortales. Y todo por un error en el código de borrado. ¡Qué locura! Sí, un simple error de omisión. Ahora hasta aquí todo el drama ha sido con las arterias empujando la sangre. Pero esa sangre tiene que regresar. Hablemos de las venas. El sistema venoso. Ese sí que es un caos. La fuente dice que es mucho más tolerante a las variaciones creativas. Es el reino de la asimetría total. A diferencia de las arterias, el embrión desarrolla 3 sistemas venosos completos y separados desde el principio. O sea, redundancia pura. Ajá. Las venas vitelinas, para los intestinos, las cardinales para el cuerpo y las umbilicales. Y aquí me surgió una duda leyendo el texto. Las umbilicales traen toda la sangre fresca de la mamá directo al abdomen del feto. Así es.
Pero justo ahí en la entrada se está formando el hígado. Si esa sangre entra al hígado, pues el hígado se roba todo el oxígeno y el cerebro se queda sin nada. Exacto, sería un desastre. Por eso el cuerpo construye un bypass gigante, el ductus venosus. Ah, el ductus. Sí, como el hígado es lento y absorbe mucha presión, el ductus actúa como un túnel de alta velocidad. Conecta la vena umbilical izquierda directo con la vena cava inferior. O sea, se salta el hígado por completo. Por completo, para que ese torrente de oxígeno llegue rápido al corazón y de ahí directo al cerebro. ¿Y qué le pasa a ese túnel cuando nacemos? Cuando tomas tu primer respiro, las presiones cambian de golpe. El túnel ya no sirve y se sella en unos días. Se vuelve un ligamento inerte. Es como magia de la física. Pero fíjate que lo que más me costó procesar del sistema venoso es su falta de simetría. Sí, al principio tenemos venas a la izquierda y a la derecha. Ajá, las cardinales. Pero de repente el cuerpo dice, no quiero dos sistemas, y borra casi todo el lado izquierdo y mueve el tráfico a la derecha para hacer las venas cavas. Esa consolidación hacia la derecha requiere conexiones cruzadas loquísimas. Y como hay tantas opciones, las venas pueden reorganizarse de formas infinitas. Y ahí es donde entra la vena renal izquierda retroaórtica. El nombre lo dice todo. Retroaórtica. Que pasa por detrás de la aorta, exacto. Normalmente, la vena del riñón izquierdo tiene que cruzar el abdomen hacia la derecha, pasando por enfrente de la aorta, ¿no? Así es, limpiamente por enfrente. Pero a veces, en la etapa embrionaria, el puente de enfrente se borra por error y el que sobrevive es el puente de atrás. Entonces la vena gigante del riñón pasa escondida detrás de la aorta. Pero a ver, funcionalmente al paciente no le pasa nada, ¿verdad? No, el paciente camina por la calle como si nada. Pero si conectamos esto con el panorama general, imagina la sala de urgencias. Claro, el cirujano operando a ciegas. Si un cirujano entra de emergencia a reparar la aorta y no sabe de esta vena aberrante escondida atrás... Porque los libros dicen que ahí no hay nada. Exacto. El cirujano mete los instrumentos detrás de la aorta y va a perforar o desgarrar esa vena gigante. Y tienes una hemorragia catastrófica en segundos. Literalmente en cuestión de latidos. Una sorpresa mortal. Bueno, para cerrar este mapa, hay que hablar de otro fluido, porque los capilares gotean. Gotean muchísimo, el plasma se filtra por la presión. Y si no lo recogiéramos, nos hincharíamos como globos de agua. Ese es el trabajo del sistema linfático, el hermano menor. Y su origen en el texto me pareció un verdadero rompecabezas. Sí, fue un debate académico por más de un siglo, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, unos decían que los vasos linfáticos brotaban solo de las venas grandes y otros juraban que nacían aparte, del mesodermo, que es el tejido que hace músculos y huesos. Y resultó que los dos tenían razón, ¿no? Origen dual. Exactamente. En la quinta semana se forman sacos linfáticos. Unos claramente brotan de las venas del cuello, como yemas. Ajá. Pero en otros lados, racimos de células se organizan de la nada en espacios vacíos y luego se conectan a los sacos venosos. O sea, construyen la tubería desde dos frentes distintos y luego las unen. Se unen y forman el conducto torácico, que devuelve todo ese líquido a las venas en la base del cuello. Pero, igual que con la sangre, si no se conectan bien... Tenemos el linfedema primario. Si los canales de la piel no se conectan al sistema central, naces con una extremidad que no puede drenar líquido. Y es una inflamación severa de por vida. Pues la verdad, después de revisar todo esto, queda súper claro que nuestro cuerpo no es un diseño de fábrica limpio. Para nada. Es un caos biológico, pero muy funcional. Un milagro lleno de atajos evolutivos y andamios abandonados. Para quienes nos escuchan, creo que la lección más grande es que entender nuestro origen embrionario es la única forma en que la medicina puede resolver estos fallos. Es que sí. O sea, si alguien se ahoga al comer por una arteria mal puesta o tiene un aneurisma en la pompa por sentarse, no es mala suerte. Es el eco directo del caos de sus primeras semanas de vida. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante y fascinante para que la audiencia reflexione. A ver, cuéntanos. Sabemos por el texto que la angiogénesis, o sea, crear tuberías por falta de oxígeno usando VEGF, sigue latente en nuestras células de adultos. Sí, lo mencionaste. Bueno, si la medicina logra manipular ese código primitivo a voluntad, llegará el día en que podamos hackear el cuerpo humano. ¡Wow!
Imagina inyectar una señal química y ordenarle a un corazón infartado que cultive una red vascular completamente nueva, inmaculada, para rodear la zona muerta. Te ahorrarías todas las cirugías de bypass. Exacto, eliminando la necesidad de operar, solo encendiendo el programa que nos construyó en el vientre materno. Sanar el corazón encendiendo nuestro propio interruptor embriológico. ¡Qué locura de idea para terminar! Los planos originales ahí siguen, escondidos en nosotros. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Fue un placer. Sigan maravillándose con esta caótica e imperfecta maquinaria que los mantiene vivos cada segundo. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Hasta luego!